Peugeot 208. Muy buenas, bienvenidos a esta nueva prueba de esquiva y de slalom. El coche que me acompaña es un Peugeot 208 de la gama 2024. ¿Y en qué se diferencia respecto al modelo anterior de la gama 2020? Pues en que tiene cambios de aspecto, de equipamiento y también hay novedades en los motores. Esta versión es nueva, de hecho. Se trata de la híbrida ligera de 101 caballos de potencia. ¿Y qué neumáticos tiene? Pues tiene unos Michelin Primacy 4 de medidas 205/45 R17. Así que con este coche y esta configuración vamos a hacer la prueba de esquiva y de slalom. Una de las novedades más importantes de esta gama Peugeot 208 es que ahora se puede elegir con un sistema híbrido de 101 o 136 caballos de potencia, cuya denominación comercial es Hybrid E DCS6. Precisamente, la versión que probamos en este vídeo es la de 101 caballos. El sistema híbrido está compuesto por un motor de gasolina y uno eléctrico de 29 caballos, el cual va alojado en la caja de cambios automática de 6 relaciones, y está alimentado por una red de 48 voltios. Es el mismo sistema que utiliza, por ejemplo, el Opel Corsa. Es complicado catalogar a esta versión del Peugeot 208 como híbrido ligero o como híbrido completo. Se parece a los primeros en que la arquitectura eléctrica es de 48 voltios. También se parece a los segundos en que el motor eléctrico puede mover al coche por sí solo, eso sí, en ocasiones muy concretas. El modelo más parecido en el mercado es el mencionado Opel Corsa híbrido, ya que usa el mismo sistema de impulsión. Algunos rivales con hibridación ligera son el Hyundai i20, el Mazda 2 o el Suzuki Swift. En la categoría de híbridos completos están, por ejemplo, el Renault Clio E-Tech o el Toyota Yaris. Y una vez hecha esta breve introducción, ahora sí, vamos con las maniobras en circuito. Slalom. Este ejercicio está hecho con el modo de conducción Sport, que es uno de los 3 que se pueden seleccionar desde un botón que hay entre los asientos. El coche se pone a rodar con ímpetu y las ruedas delanteras patinan un poco sobre el asfalto. Gana velocidad con soltura a pesar de que la potencia no es elevada. Ya en los primeros giros advertí que la dirección es rápida, es decir, con un movimiento de volante más bien reducido, el coche cambia mucho de dirección y eso facilita la ejecución de ejercicios como este. Lo segundo que advertí es que a medida que aumenta la velocidad, este 208 se torna más lento y perezoso en los cambios de apoyo que las versiones que no son híbridas. Es algo natural, ya que la masa a igualdad de potencia es 130 kilos superior. El balanceo de la carrocería es moderado. No obstante, el tiempo final se puede considerar bueno para un coche de 101 caballos y que no tiene un planteamiento claramente deportivo. Esquiva. Y esta fue la primera pasada que realicé con este coche y justo a continuación cuento mis primeras impresiones. Bueno, pues ya está. Primera pasada, he tirado unos cuantos conos. Yo creo que más que nada por mi error, por mis errores de conducción, no por el coche, porque yo creo que la dirección es buena y el coche en general reacciona bien, así que voy a hacer más intentos a ver si mejora este resultado. Después de sucesivas pasadas, el mejor intento que conseguí fue a 73 km por hora, que es un dato normal tirando a lento. Pero lo que importa es que el coche reaccionó con seguridad. Por añadidura, mi impresión desde el volante es que también se mostró previsible.
Las ayudas electrónicas a la estabilidad hacen muy bien su trabajo y no interfieren en la conducción de forma apreciable. La dirección, al igual que en el caso anterior, ayudó mucho por su precisión. Hice otros intentos a mayor velocidad, pero en todos derribé conos. Si no conseguí mejores resultados, se debe a que a partir de una determinada velocidad, el deslizamiento de las ruedas delanteras es elevado. Es decir, a esta versión del 208 le falta, bajo mi punto de vista, un toque de agilidad para ser dinámicamente excelente. Bueno, pues ya están hechos los ejercicios en circuito y las conclusiones que puedo dar es que este coche en general es satisfactorio. Y lo que más me ha gustado es la dirección, porque es una dirección bastante rápida, bastante precisa y que se ajusta mucho a este tipo de ejercicios y permite dirigir al coche con precisión por donde uno quiere. Es cierto que esta dirección a veces en carretera rápida, como por ejemplo en autopista, se muestra excesivamente nerviosa, o mejor dicho, un poquito nerviosa, pero sin embargo, como he dicho anteriormente, en estos ejercicios funciona muy bien y es totalmente adecuada. Y por lo demás, el coche este está muy bien puesto a punto, reacciona con seguridad, pone las cosas fáciles al conductor, tanto en la esquiva como en el slalom, así que yo creo que es satisfactorio en este sentido. Y hasta aquí las impresiones de este coche en circuito. Si deseas ampliar la información, como siempre, puedes consultar la información que hemos publicado en nuestra web, donde hay un texto muy extenso, muchas fotografías de elaboración propia, así como mediciones y fichas técnicas. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.